inicio la edición de esta semana de su programa Síntesis. Hoy hemos decidido preparar una edición diferente. Invitamos a nuestro amigo y compañero, el licenciado Andrés Terrero, para nosotros poder discutir algunos temas de interés y de actualidad nacional. Vamos a dar la bienvenida al licenciado Andrés Terrero Alcántara, quien nos hizo el favor de acompañarnos en esta edición de este fin de semana. Bienvenido, gracias, Andrés. Gracias, Michelle, por estar aquí en Michelle o Síntesis en fin de semana. A tu orden siempre. Bien. Andrés, me siento muy bien cuando nosotros que tenemos una trayectoria de decenas de programas hablando de muchos temas que hoy son de actualidad y de interés de todos los televidentes y las personas que siguen estos programas. Hemos hablado mucho de transparencia, hemos hablado mucho de ética, hemos hablado mucho de lo que sería, lo que es un proceso de elecciones, lo que es la realidad de un gobierno ya que tiene que manejar una economía de un país. En fin, con esto de que los funcionarios salientes no pueden ir a televisión y los entrantes todavía no han cogido el piso, yo creo que lo mejor es que nosotros aprovechemos el día y compartamos algunas ideas para edificar a los televidentes y, por qué no, algunas autoridades entrantes y salientes sobre los temas que Síntesis siempre ha tocado y ha enfocado en todas sus participaciones. Terrero, vamos a comenzar con esto. 5 de julio, 6 de julio, resultado de las elecciones, Luis Abinader presidente, comienza la designación de un gabinete en este gobierno del Partido Revolucionario Moderno y de Luis Abinader. ¿Cómo tú ves las designaciones que ha realizado el presidente entrante y el presidente electo? Y vamos a discutir cómo realmente, en lo personal, yo pienso que ha sido muy coherente y ha ido designando en la medida de lo posible a las personas que pueden desempeñar una función buena en cada una de las posiciones, tomando en cuenta los acuerdos políticos, los acuerdos de los partidos, los acuerdos de la campaña, las personas del PRM, la gente del sector externo. Vamos a ver cómo funciona. ¿Qué tú opinas de las designaciones? Mira, lo primero es que yo pienso que las designaciones en un 95% deben ser de aceptación del público. O sea, para mí, yo acepto que todo lo que el presidente designe esté bien. Porque el presidente que está facultado para eso. Pero lo que tiene que ver con el gusto de la gente, yo pienso que el 95% de la población está de acuerdo en lo que se ha designado por el presidente de la República. Pero, y digo esto porque hay mucha gente con capacidad, o sea, la gente que está nombrando tiene capacidades, son gente que viene mucho del sector privado, de participación ciudadana, digamos, de la sociedad civil o del control social. Yo pienso que eso es sumamente importante porque lo que tú comenzaste a hablar y es el reclamo de la gente, el tema de la transparencia, de la ética, de la no corrupción, y ese es un gran reto para este gobierno, pero un gran reto porque la gente se ha hecho, digo, como el compromiso, la misma gente se hace el compromiso de que todo va a estar bien, que va a ser así, pero recordemos que el tema de la ética, la transparencia, la no corrupción, está en las manos de humanos, y los humanos son los que cometen los errores. Yo, cuando vi algunas designaciones, digo, en lo personal, en lo íntimo, cuchillo para su garganta. Por eso mismo digo, pero ¿cómo puede ser que un gobierno entrante seleccione personas que en un momento dado lo puedan cuestionar? Y al final uno ve que no, que la gente cambia y que cambia su discurso y que se quedan con los discursos de transparencia y ese tipo de cosas la gente que no han sido designadas. Pero amén, yo me equivoqué al principio y pensaba que estas designaciones eran muy fuertes para las posiciones que hay. Te pregunto, el presidente Abinader, por lo que veo, está buscando
las posiciones de las personas que puedan desempeñar los cargos para cada cosa y que puedan hacer una buena función. Aunque en algunos casos vemos que han sido tal vez compromisos políticos. ¿Estoy equivocado o es así? No, yo creo que es así. Yo pienso, no es camisa de fuerza el que una persona que haya tenido una trayectoria de la lucha contra la corrupción, que se nombre en el gobierno, porque ese debe ser el norte. Óyeme, lo que aspiramos es a tener un país decente, un gobierno decente, donde la gente entienda que los recursos públicos son ajenos, son pasivos, y que usted lo que es un administrador de pasivos. Y por encima de todo, Michelle, el presidente Abinader ha demostrado que ha sido coherente con lo que ha dicho. Yo te mandé, y debemos un día ponerlo, cuando tú y yo entrevistamos al presidente Abinader en el 2015, creo que fue en noviembre del 2015, yo aspiraba a la presidencia para el 2016. Oye, sus planteamientos en ese momento, Michelle, 6 años después, no han cambiado. O sea, lo que él ha dicho antes, durante y después de ser presidente, lo está tratando de cumplir. Y lo que hay que hacer es ayudarlo. Los compromisos políticos siempre van a estar. Y esos políticos que entran por compromisos tienen que adaptarse, Michelle. Y ojalá que sea verdad. Ojalá que sea verdad. No por el rumor, como decía el presidente Medina, no. Ojalá que cuando haya comprobación de un hecho denunciado, lo que se haga es reconocer al denunciante. Sí. No obviar eso y premiar al denunciado. Sí, Andrés, pero tú sabes muy bien que tú y yo hemos hablado mucho de lo difícil de probar la corrupción. Claro, claro. Y yo creo, y yo he percibido un poquito de presión con respecto a esto, primero con presión de tiempo. Como tú le puedes pedir a un gobierno que no ha designado ni un 25%, ni un 20%, ni un 15% de los puestos que entran a servidores públicos en un periodo, ya tú le estás pidiendo transparencia, designaciones y le estás cuestionando algunos temas. Primero, le estamos dando muy duro a la sociedad. Yo creo que ese tema de quién votó por Abinader, si fue un voto en contra del PLD, si fue un voto a favor, si fue un voto en contra de la corrupción, de la impunidad y de todo esto, si eso estamos siendo muy fuertes con él, debemos decirle, señores, tómense una pastilla y hablamos en febrero o en marzo, porque entonces en adición a los 100 días tenemos una pandemia. ¿O estoy equivocado? No, por eso te dije, Michelle, que yo no cuestiono ni un nombramiento del presidente. Para mí, los nombramientos que el presidente haga están bien. Ahora, de que no te guste una persona en una posición determinada, eso es otra cosa. Que haya un conflicto de interés entre un funcionario y la posición es otra cosa. Por ejemplo, se ha estado cuestionando la designación que está en el Intran, que han nombrado un sindicalista pero yo hablé con Dari Terrero y aunque es un tema ético, pero no es un tema ilegal. No, pero óyeme, el cuestionamiento es por los conflictos de intereses posibles. O sea, si tú vas a tomar una decisión donde tú entras en un conflicto... Pero no es ilegal. No, pero para nada. Pero eso que no es ilegal, que es ético, es más fuerte que lo legal. Porque lo que tiene que ver, Michelle, la gente, todo el mundo puede ser independiente, aunque tenga sus compromisos. Porque lo que tiene que hacer ese señor cuando tenga que tomar una decisión es tomarla en base a la razón y a la ley. Sin importar que decía un amigo que el acompañamiento es eterno. No, el agradecimiento es eterno. Pero no así el acompañamiento. El acompañamiento, correcto. Andrés, hay algunos temas que quiero ir dialogando contigo y que podamos conversar con mucha tranquilidad. Y aunque vamos a ver algunos nombres de los nombramientos del gabinete recién designado del presidente Luis Abinader, vamos a hablar un poquito de ética. Okay. Y la ética la vamos a dividir en dos sentidos. Lo que es la opinión pública, que yo realmente me sentí muy mal cuando comienzo a ver gente hablando de transparencia sin saber un poquito ni nada de lo que tiene que ver con lo que es la ley
y Claro. con lo que tiene que ver con la colocación, la designación de ciertas personas que tienen todos los méritos para desempeñar un cargo y que nosotros, si los defendíamos en gobiernos anteriores, tenemos que ser coherentes, pero ahora yo creo que tenemos el tiempo y la necesidad de dar el resultado de esta opinión. Okay. Vamos a comenzar con esto. Se cuestiona al presidente Abinader por designaciones, por ejemplo, de Milagros Germán en el DICON, de su hija en Medio Ambiente, del hijo de su ex esposo en el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. También a Jorge Mera, porque es ministro de Medio Ambiente, como a su hermana en tal sitio, como a X en tal sitio, doña Sonia en tal sitio y su hijo en tal sitio de agricultura, en fin. Yo quiero, en lo personal, te confieso que yo conozco bien lo que es nepotismo, pero aquí con el temita de las redes sociales y de que solamente hay, no es verdad que dentro de 10 millones de dominicanos solamente hay esa familia para nombrarla y todo eso. Se les olvida, primero, el compromiso político, se les olvida la calificación de cada una de esa gente, porque ahí me reí mucho con una que está en Indotel que no conozco, pero me dicen que tiene años en Indotel. Primero que la designación de su mamá de diputada, de su papá en qué sé yo qué sitio, o de su esposo en tal sitio. Y debe ser un buen técnico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo correcto de designación? Háblame la diferencia entre ética, la ley y la capacidad que tiene una gente dentro de los compromisos, porque tú no eres un pendejo. Tú sabes muy bien lo que son un hijo de Antonio Guzmán, un hijo de Atuey de Can o una familia de Atuey de Can. Pero también esa gente se involucraron personalmente a trabajar y ambos son parte de ese triunfo y de ese partido. Dame un poquito de tu opinión de todo lo que parece un desastre, pero no es así. Lo primero es que el presidente no ha violado ninguna ley, primero, y mucho menos ha practicado el nepotismo. Todavía no hay nepotismo, porque el presidente ha nombrado personas en diferentes estamentos y ministerios que no son familia de él. Para ver nepotismo tiene que haber que él nombre a una persona familia de él con sanguinidad para ver nepotismo. ¿Ok? La ética es la combinación de hacer las cosas bien. Las cosas bien, para que la gente lo entienda en un lenguaje muy llano, hacerlo bien. Las cosas nada más hay una sola forma de hacerlas, que es bien. Cuando usted no lo hace bien, usted está dañando y está yendo y a veces una cosa no puede ser faltar a la ética, pero ser legal. No, la mayoría de las veces que tú dices que hay un problema ético, quizás son legales. Ok, pero si es un problema legal, ya hay un conflicto, Michelle. Porque si es ilegal, ya está mal. Y eso sí se puede llevar a un proceso ya administrativo o civil o penal. Pero la ética, que es lo que se supone que tú naces con eso, tú debes cultivar la ética. En este caso en particular de los nombramientos, primero, esas personas califican desde el punto de vista técnico, califican desde el punto de vista de funcionarios que son y no están practicando, repito, ningún nepotismo el presidente. Óyeme, las personas están calificadas y lo que yo espero es que la gente no le dé mente a eso y siga para adelante. No hay problema legal, no hay problema ético y no hay nepotismo. Bien, se ha cuestionado mucho en República Dominicana y yo creo que tú y yo hemos hablado mucho de eso. Y llegó el momento, cada tema le llega, como dicen, a cada puerquito le llega su Nochebuena. Correcto. Bien, ¿qué es el tema de las personas que son funcionarios? Y vamos a hablar de una cadena, la designación de una persona como servidor público. ¿Quién necesita una presentación de patrimonio? ¿Quién no la necesita? ¿Quién necesita saber
sus bienes o quién necesita explicar sus bienes sin preguntárselo. Como también yo me conozco la ley de contrataciones públicas y su reglamento de arriba a abajo. De arriba a abajo. Y yo te digo a ti, ¿quién dijo que está prohibido ser servidor público y venderle al Estado? Lo que está prohibido según las leyes que yo veo y los reglamentos es venderle a la misma institución en la que usted es designado. No estoy hablando de designaciones como hablamos ahorita de nepotismo. Así es. El presidente puede designar 200 familias mientras sean instituciones diferentes y eso no es ilegal. Si no son familias que lo vean como quieran, pero eso no es ilegal. Sí. Ahora, estamos hablando de que si yo, Michel Jacín, soy el presidente de la empresa Síntesis y soy designado en una posición, la empresa Síntesis no le puede vender a esa institución donde yo soy designado. Pero yo no tengo que dejar de venderle al Estado. Es así. Es así. Yo no tengo que dejar de venderle al Estado. Entonces, quiero que tú me hagas una explicación y ahí mismo que me hable, me hable un poquito de esa línea tan corta que hay en la, ¿cómo dice?, la frontera entre la parte ética y la parte legal. Mira, dijiste tres cosas, Michel. Vamos a hablarlo en el orden. Lo primero que hablaste fue un tema muy importante en este momento. Siempre ha sido importante, pero en este momento toma mucho más importancia, que es el tema de la declaración jurada. O sea, tú dices, ¿quién declara? ¿Por qué declara? ¿Quién está obligado? Michel, en este gobierno hay muchos jóvenes nombrados en el gabinete. En este gobierno hay muchos, pero muchos jóvenes designados o electos en el Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y muchos jóvenes quizás designados en el servicio exterior. Todos esos jóvenes nuevos que por primera vez entran al tren gubernamental tienen que saber que hay una ley de declaración jurada de bienes que lo obliga que dentro de 30 días de su designación tienen que hacer esa declaración jurada de sus bienes. Pero ¿quién le obliga? ¿A los ministros, directores, subdirectores o a los choferes de cualquier institución? Mira, a todos los electos primero, todos los electos, a todos los ministros, los viceministros. A todos los electos son las personas que han sido designadas por la población en las elecciones. Estamos hablando de senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, directores, presidente, vicepresidente, presidente, vicepresidente, directores de distritos municipales. Correcto. Son la gente que fueron electas por la boleta electoral. Todo y en adición a esa gente, los ministros, los viceministros, los directores generales, los miembros de la Junta Monetaria, los miembros de la... subdirectores no. Sí, subdirectores también. Directores y subdirectores. Y subdirectores. Porque están nombrados por decreto. Los miembros de la Junta Monetaria. Una pregunta, pero yo veo que hay directores de algunos ministerios que no lo nombra el presidente. ¿Como por ejemplo cuál? Directores que lo nombra el ministro o el director. De Director, organismo descentralizado. No, pues esos son directores departamentales, Michel. ¿Y a qué son directores directores? ¿Director de impuesto interno? Correcto. Director de la CAS. Y los directores de impuesto interno también, los subdirectores. Claro que sí. Entonces, estamos hablando de directores y subdirectores designados por decreto. Correcto. Pero hay una función en particular que no son nombrados por decreto. Los encargados de compra de cada dependencia están obligados a declarar. Párate ahí. Entonces, toda persona que esté designada por elección, o sea, que uno votó por ello en las elecciones, debe de presentar hacer su presentación antes de un mes. En 30 días. Todo ministro, viceministro, director, subdirector, debe de presentar, que haya sido electo por decreto, debe de presentar en los próximos 30 días. Sí. Y usted le agrega que cada jefe de compra de cualquier institución, no importa quién sea. Dice la ley, el encargado de compra de cualquier institución tiene que declarar. Y también tiene que declarar el contralor del Banco Central y el contralor de la Superintendencia de Bancos. Andrés, es bueno aclararle a los televidentes que en tu condición de contador público autorizado,
experto en antilavado, y es bueno decir, y de mi punto, expresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y yo creo que es la más alta distinción que puede tener un dominicano dentro del área de la contabilidad, la fiscalización, y el área de la transparencia y la auditoría hacia los servidores públicos. Ahora, cuando nos vamos a ¿qué deben de presentar? Ok, la declaración de bienes, y ahí me dije la palabra, de bienes. Bienes netos. Porque son los activos y los pasivos. Pero es que ese apartamento no es mío, es de la mujer mía. No, un momentito, Michelle. La declaración jurada del funcionario incluye a la esposa. Ah, incluye a la esposa. Sí, señor. Pero es que ese dinero yo no lo tengo aquí, yo lo tengo depositado en una cuenta en Miami, o en Francia, o en Panamá. Excelente, para los nuevos, excelente. Los bienes son bienes donde quiera que estén. Debajo del colchón, en un banco, en Asua, en Suiza, en Australia, en Ginebra, donde quiera que usted lo tenga, son bienes. Andrés Terrero, ¿qué es un bien? Oh, un bien es algo que tú tienes para ti, para tu uso, ¿verdad? O para tu poder, es tuyo para poder usarlo. Ahora bien, hay bienes que son tuyos parcialmente, pero son tuyos. Porque tú tienes una casa que la compraste y vale 10 millones de pesos, pero tú nada más pagaste 5 millones. Y debes 5 millones a una entidad financiera. Pero no puede, a mí no me importa cuánto cuesta, a mí me costó 5. No, a ti te costó 10 y tú debes 5. Ah, ok. Pero vale 20 ahora. ¿Qué tengo que declarar? Los 5 que debo, los 10 que vale, los 10 que me costó o los 20 que vale ahora. Ahí mezclaste otra cosa, Michelle. Ahí mezclaste la ley de revalorización de activos. Pero es que es un problema tuyo, tú eres que tienes que contestarme. Muy bien, Luigo, te estoy diciendo, lo mezclaste y es muy bien. Porque, ¿qué pasa? Esa gente que son de primera declaración, Michelle, tienen la oportunidad ahora de acogerse a esa nueva ley. Que si mi casa vale, por ejemplo, Michelle, vale en este momento 10 millones de dólares, por ejemplo, y a mí me costó $1 millón, lo tengo registrado en mi mente, o en un activo, o en un estado financiero que lo tenga yo preparado, 1 millón, debo yo acogerme a esa ley y pagar un porcentaje que hay para poder ponerla a 10 millones de dólares, y entonces la debo registrar por lo que real y efectivamente vale en el mercado. Pero eso es opcional. Si yo quiero, la dejo registrada por el millón de dólares. Pero un dominicano que acaba de ser designado servidor público, que no quiere tener problemas de transparencia, sobre todo con un gobierno nuevo que ofrece unos altos índices de transparencia. ¿Qué debe de hacer? Debe de sincerizarse con sus activos y presentarlo, o debe de adecuarse al valor, porque el que no se va a ganar unos cuartos no le interesa poner la cosa más alta de lo que va. No, pero perdón, Michelle. ¿Cómo es que funciona la cosa? No, la puede hacer cualquiera de las dos cosas, Michelle. Las dos cosas la pueden hacer y no está mal. Lo malo es que tú tengas uno y no lo declares. Oye bien, que no es lo mismo, Si yo declaro el bien a mi costo histórico, que fue como yo lo compré. Que es la verdad. Esa es la verdad. No estoy cometiendo ningún pecado. No estoy cometiendo ningún pecado. Entonces, el problema es el riesgo que yo voy a asumir a futuro, Michelle. Que los bienes son donde quiera que usted lo tenga. Si usted tiene una casa en Miami, usted tiene que declararle aquí al Estado Dominicano que usted tiene una casa en Miami, Usted no va a pagar IPI por hacer casa en Miami, no va a pagar IPI, pero lo tiene declarado en su declaración jurada de bienes, en la parte neta. Yo tengo un préstamo y tengo una casa, y lo declaro las dos cosas. Importante. ¿Cuál es el riesgo que la persona va a asumir, Michelle, si no acepta y no revaloriza su activo ahora? Que lo dejan en $1 millón en vez de 10 millones de dólares. Bueno, que cuando lo vaya a vender, Michelle, si lo vende en el futuro, el costo histórico que tenía, la diferencia entre ese costo histórico de $1 millón y si lo venden 15, tiene una ganancia de capital de $14 millones. Y tendrá que pagar impuestos por eso. Bien, yo quiero hacer un pequeño cierre de este segmento del programa y de la conversación con Andrés Terrero, y quiero decirle a la gente que no es ilegal contratar familiares siempre y cuando
no se comete nepotismo cuando tú nombras familiares en diferentes instituciones. Michelle, cuando no los nombras que dependen de ti. Bien. Y que toda persona no es ilegal venderle, si usted es dueño de una empresa o de una corporación o usted factura como profesional, no es ilegal venderle al Estado y seguirle vendiendo siempre y cuando no sea la institución que usted trabaja. Y hay una ley que le dice si son familiares de primero o segundo nivel, que Bien. Son su esposa, su cuñado, su papá o sus hijos. Pero, eso no lo hablamos, Michelle, pero para esos casos en particular, lo que yo aconsejo a la gente es hacer una declaración de independencia, Michelle. ¿Te acuerdas de que siempre hemos hablado de eso? Con eso de la declaración de independencia, vamos a iniciar el próximo segmento. Muy bien. Yo creo que hay que dejar a la gente bastante clara con esto, porque como ahora se quiere hacer un show de los designaciones, hablando de nepotismo, o se quiere hablar con funcionarios anteriores y los nuevos de que puedan meterle al Estado, yo creo que dejamos esos temas bastante claros hasta ahí. Hablamos de las presentaciones, ya se está hablando en este gobierno de que hay miles de funcionarios que no presentaron, que le dice algún medio de comunicación que someterán un recurso para que no puedan ejercer ninguna función pública en los próximos años. Pero lo dice la ley. Lo dice la ley por no haber presentado. Mientras tanto, yo creo que debemos de aclarando esto. Vamos a una pausa, conversamos con nuestro amigo, el licenciado Andrés Terrero Alcántara, quien es contador público autorizado, quien es auditor, experto en prevención y en lavado de activos y expresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Vamos a una pausa y regresamos y vamos a hablar de ese término que nadie habla mucho. Solo he escuchado a Andrés Terrero hablar de lo que es una declaración de independencia, que es donde la gente le sale corriendo a todo esto. Vamos para adelante. Llegó la gran liquidación de L&R Comercial. Aprovechate de hasta 65% de descuento en mercancía seleccionada durante todo el mes de agosto. De todo para tu hogar y muchas para tu negocio. Ven que las ofertas se acaban rapidito en todas las tiendas. L&R Comercial, donde todos califican. INSE, la universidad de tu futuro. En INSE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.inse.edu.do. Inscripciones abiertas. INSE, la universidad de tu futuro. Cuando solo duele aquí, lo mejor de todo está aquí. Migran. Contra la migraña, la jaqueca y el dolor fuerte de cabeza, basta con una sola tableta y ya. Migran, lo máximo. Cerdo Centro, piernas frescas y asadas, chicharrón, longaniza, tocino, chuleta, carnitas, costillitas, mofongo, almuerzo empresarial, desayuno. Tu parte favorita del cerdo la tenemos y te la cocinamos gratis. Cerdo Centro, lo nuestro. Avenida 27 de Febrero con Privada. Llegó la gran liquidación de L&R Comercial. Aprovechate de hasta 65% de descuento en mercancía seleccionada durante todo el mes de agosto. De todo para tu hogar y muchas para tu negocio. Ven que las ofertas se acaban rapidito en todas las tiendas. L&R Comercial, donde todos califican.
Consejos del Dr. Julio Jacín. Si sientes dolor de cuerpo o muscular, toma Dicloplex Forte, lo mejor para eliminar el dolor. Dicloplex Forte es un potente analgésico antiinflamatorio con vitaminas neurotropas. Dicloplex Forte es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. A continuar hablando con Andrés Terrero Alcántara, quien realmente es de los dominicanos que nos puede edificar más y mejor con respecto a ciertos temas. Andrés, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con los factores éticos de un funcionario y de la designación de ellos en este proceso que pasa un país. Pero nadie quiere hablar de declaración de independencia. Recuerdo, y usted me perdona el atrevimiento, que en un momento dado, cuando usted fue designado presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, yo lo vi escribir un recurso que no conocía, que era una declaración de independencia. Y yo le dije, ¿qué es eso? Entonces usted me explicó que lo que era una declaración de independencia, que no es una obligación por parte de ningún funcionario público, y yo creo que usted el único o de los pocos dominicanos que ha realizado una declaración de independencia en adición a su declaración de patrimonio cuando fue designado en una función pública. Sobre todo ahora que veo que hay ministros y directores que firman una declaración ética el día que entran. Correcto. Pero global, no sí. Te hablan. Dice, yo me comprometo a ser ético, a cumplir los valores y los principios y la Constitución, pero no te hablan de decirte, no, Michel Jacín es mi compañero de programa, yo no puedo tomar ninguna decisión en este cargo que tenga que ver con Michel Jacín. Sí, mira, lo primero, para ser consecuente con la verdad, la gente ha dicho el día que el presidente hizo eso, que es la primera vez en la historia del gobierno dominicano que se firma eso. Hay que decir que no es así. El presidente Danilo Medina firmó o hizo firmar un código de pautas éticas. ¿Tú te acuerdas, Michelle? Código de pautas éticas. Ahora, de que lo hayan violado, que lo hayan cumplido es otra cosa. Pero lo hicieron. Pero eso muchas veces es un papel. Escribe. Vamos a hablar de la certificación de independencia. Yo creo sin equivocarme, que soy el único funcionario que haya hecho esto. Cuando lo mandé a los organismos que tenía que mandarlo para notificarle que había hecho eso, se sorprendieron. Me dijeron, ¿qué es esto? Pero mi formación como auditor y haber sido socio de una firma internacional de la Big Four en los Estados a nivel mundial, decíamos que teníamos que hacer eso. ¿Y por qué es que Espérate, ¿a qué tú te refieres con socio de una firma internacional de la Big Four? Bueno, yo fui socio de auditoría de Ernst & Young, que es una de las 4 firmas más grandes del mundo en auditoría. Esas firmas internacionales tienen normas, tienen reglas y tienen pautas y tienen básicamente ética y hay que evitar, no puede haber ningún conflicto. No puede haber conflicto. Entonces tú tienes que hacer esa certificación de independencia para decir donde tú puedes tener posiblemente un conflicto. Entonces, por ejemplo, el presidente del Senado de la República. Vamos a decir, ¿qué conflicto puede tener el presidente del Senado de la República? Podría tener. No me refiero a Eduardo Estrella, al que esté ahí. Bueno, hay empleados en la Cámara, en el Senado de la República, familiares del presidente de la Cámara de Senadores. Posiblemente sí, ¿verdad? Posiblemente sí. Entonces, si los hay, primero yo debo decir que hay un empleado que es un hijo mío, un primo mío, y no debe estar. Primero. Pero vamos a suponer que él llegue, Michelle, como yo llegué a la Cámara de Cuentas y encontré que habían 15 personas que eran apellidos Terrero, Alcántara, Encarnación o Bisonó. Pero tú estás hablando de los apellidos tuyos, los 2 apellidos tuyos y los 2 apellidos de la mujer tuya. Claro, porque si yo entro personas con esos apellidos, eso es nepotismo. Entonces, si yo lo encontré ahí a ellos, que no son familia mía directos. Pero entonces, si no son familia, pero ¿y si hubieran sido familia? Tienen que irse, Michelle. Eso es fácil, Michelle.
tú te pones de acuerdo con otro funcionario. Mira, el hijo mío trabaja aquí, tiene 10 años trabajando aquí. Pero eso es violar la ética, Andrés. ¿Por qué? Porque tú estás buscándole la vuelta a que un hijo tuyo que estaba trabajando ahí, porque a ti te nombraron, lo nombren en otro lado. No, pero él está nombrado, bien nombrado, ¿eh? O sea, no es que está en su casa cobrando un dinero. Y no es mejor dejarlo ahí, es más ético dejarlo ahí, aunque su papá sea el director. Porque ya eso es nepotismo. Y no puede ser. Y por ejemplo, donde tú tengas, te estoy refiriendo, no para toda posición es importante eso mismo, Michelle. Suponte como yo, por ejemplo, cuando yo entré a la Cámara de Cuentas, mi hijo, Arismendi, trabajaba en la Dirección General de Impuestos Internos. En la Dirección General de Impuestos Internos trabajaba mi hijo. Y yo revelé que mi hijo trabajaba en la Dirección General de Impuestos Internos en un puesto de auxiliar, pero que no, eso no iba a afectar mi independencia en el caso en que yo fuera a auditar. Pero ninguna decisión, cuando tú haces una declaración y tú dices, yo llegué a la Cámara de Cuentas o a tal posición y ninguna de las personas de apellidos así son familia mía, muy bien. Tal vez no es un apellido común, pero mira, por esto y por esto. Ahora, sí quiero decir que mi hijo o mi cuñado está designado en tal sitio y cualquier decisión que yo tenga que auditar esa institución, yo me inhibo por el tema. ¿Cómo que funciona? Bueno, en ese caso en particular hubo dos instituciones donde yo lo puse en mi declaración de independencia, que era el Banco Central de la República, que yo había salido de ser funcionario del Banco Central para la Cámara de Cuentas, y la Cruz Roja Dominicana, que yo era parte del Consejo, del Consejo Nacional. Entonces, en ese caso en particular, yo que soy el auditor general del Estado, el auditor externo del Estado, sí puse en particular esos dos casos de que yo no podía ir a auditar esa entidad, porque yo estaba ligado a esas dos entidades. Y que en ese caso, mis funciones se lo iba a traspasar al vicepresidente de la Cámara de Cuentas, cuando ese caso ocurriera. Pero vamos a poner el caso, Michelle, que te referiste ahorita para ligarlo, de que tú eres un empresario que vende vacunas, por ejemplo. ¿Verdad? Un ejemplo. Tú vendes productos de salud. No, yo vendo pruebas de PCR. Entonces, ¿qué pasa, Michelle? Tú tienes que decir en tu declaración de independencia que tú eres un empresario desde el año tal que vende productos farmacéuticos, productos de salud. Entonces, ¿no está prohibido que la gente tenga un avión y que venda vuelo a tal sitio? No, pero para nada. Ahora, ¿Y por qué eso se sataniza? No, lo que pasa es que depende qué vuelo que tú vayas a vender. Si el vuelo, tu empresa acostumbra a vender vuelos a Miami, a Cuba o a X o otro, pues tu empresa sigue volando y tú lo tienes que decir. Pero tienes que decir que tienes empresa de tal tiempo que vende tal cosa y que no va a venderle a su empresa. Y que es un proveedor, oye, es un suplidor. Aunque sea nuevo. Oye, es un suplidor habitual de tal empresa, del Estado, tal y tal. Y lo revela. ¿Y si no es habitual, Terrero? Entonces, hay que revisar bien cuando vaya eso. Porque entonces ahí puede venir el tráfico de influencia. Y eso es lo que tú tienes que ver. Porque es que es tan fino la brecha entre una cosa y la otra, Michelle. El tráfico de influencia es el favoritismo. Y eso tiene que evitarlo. Por eso es mejor tú declararlo. Pero hay que destacar que la ley no lo prohíbe. No, la ley no. Pero después te dijo, una cosa es lo legal y una cosa es lo real. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo ético, pero no es ilegal. No es ilegal. Repetimos, no es ilegal, ¿verdad? Pero donde es ilegal, si le vende, te vende a ti mismo. O sea, si yo hoy soy designado en una posición pública y presento mi declaración, y mañana yo constituyo una compañía y le vendo a los ayuntamientos. Espérate un momentito. ¿Y por qué tú mañana vas a constituir una compañía? ¿Para qué? Porque yo estoy haciendo una operación de la que yo he hecho antes, es una operación nueva. No, pero tú me dijiste que tú te nombraron hoy, mañana tú vas a hacer la compañía. Ya eso, sí. ya eso no está bien. Ya tú estás buscando. Entonces tú lo que me dices es que eso no es ilegal, pero no es ético. No, pero ahora, si tú... No, porque entonces lo que se da son los casos peores. Porque donde yo me pongo a pensar, entonces Andrés, entonces es peor porque cuando tú no lo haces así, lo que se hace es se buscan una persona en que no seas tú y lo ponen a dirigir esa compañía con una dirección falsa para poder... Pero los forenses se dan cuenta, Michelle, cuando hay voluntad política, y por eso que la corrupción se puede parar, se puede minimizar.
porque si la gente está preparada para poder darle el seguimiento, el flujo de darle a cosas, Michelle, yo me doy cuenta si es un testaferro que tú tienes. Me doy cuenta, hay muchas razones de darse cuenta, Michelle. Si hay voluntad política. Andrés, yo quiero finalizar este programa yo creo que de varios programas que nosotros vamos a hablar sobre todos estos temas. Sí. Y yo quiero que tú me des tu opinión sobre algo que te confieso y les confieso a los televidentes que a mí me llama la atención. Y es, todavía el gobierno de Luis Abinader no ha designado a gran parte de sus funcionarios, y ya hay sectores políticos, sociales, económicos y de la sociedad civil que le dicen, si no hay presos en enero, vamos a las calles. Hay que designar, ya están en lo mismo. O sea, lo llevan forzado. Lo llevan forzado. Y yo quiero ser bien claro con esto, porque nosotros, si hemos sido coherentes con los otros y hemos dicho, aquello es ilegal y esto es legal, ahora tenemos que ser totalmente claro con lo mismo, coherente con la idea que tenemos siempre. Andrés Terrero siempre recuerdo esos programas que dijo, Odebrecht será el caso del siglo. Sí. Pero no del siglo por eso, sino porque duraremos un siglo juzgándolo. Así es. Y por otro lado nos habló de lo difícil de probar la corrupción. Y el soborno. La corrupción no se prueba fácil, el soborno no se prueba fácil. También hablamos muchísimo sobre lo que era ser juzgado en dos países al mismo tiempo por lo mismo, ser inocente hasta que se demuestre lo culpable, tener cuidado con las medidas de coerción y ni decir lo que era la opinión pública, sobre todo en este país y en el mundo después que se inventó el señor aparatico de las redes sociales que te marca como culpable independientemente de la verdad y de la definición de un proceso judicial. Andrés, yo quiero que tú concluyas este programa con tu opinión de todo esto y que le dejes en la cabeza a la gente lo que es una idea coherente de cómo funcionan las cosas en la justicia, porque aquí se está hablando inclusive de que se devuelvan los recursos robados y que vuelvan, eso es posible, pero tienen que encontrar los recursos. Si no hay recursos no se pueden confiscar. Si no hay pruebas no se puede meter preso. Si no se pueden confiscar. O sea, hablan un poquito de toda esta rueda. Mira, lo primero que el presidente se llama Luis Abinader y no puede recibir presión de nadie. La población que quiera preso, que habla lo que quiera. Ahora, ¿qué pasa? El presidente ha dicho en su discurso que no va a tolerar la corrupción del pasado ni la del presente y la del futuro mientras sea presidente. Pero Danilo dijo que por el rumor público iba... Bueno, pero quizás no oyó rumor. Ponle que no lo oyera. Y no se dio cuenta y después dijo de que si fuera por rumor meto preso a todo el mundo. Bueno, porque las redes son inaguantables ahora. Bueno, pero está bien, pero no lo hizo. Mira, Michelle, para meter a una gente preso por corrupción tiene que pasar muchas cosas. Primero, el presidente no tiene que someter a nadie por corrupción, a menos que sea de su gobierno, para comenzar. Ahora bien, cualquier persona puede ir a querellarse al Ministerio Público, que es a la Fiscalía o la Procuraduría General de la República. Pero esa persona tiene que ir con evidencias. Y la Procuraduría de la República tiene la obligación de investigar. Aunque no tenga evidencia, tiene que investigar. Y la Procuraduría está en manos de una persona muy capaz, muy honesta, muy seria y muy jueza. Muy jueza. Ella no está en función de juez, está en función del Ministerio Público. Cuando investigue con su equipo, cuando ella investigue con su equipo. Y recuerdo aquellos programas que hicimos. Yo creo que ningún grupo de medios defendió más a Miriam Germán que el grupo de nosotros. No, pero así es. Y hay que ponerlo, Hay que ponerlo. Pero ¿qué pasa? Cuando ese Ministerio Público consiga evidencias que demuestren que hay presunción de indicios de responsabilidades penales. Indicios. Porque la Procuraduría de la República no puede confiar, Tiene que decir que hay indicios. Entonces esos indicios soportantes, porque es la prueba, se pasa a la justicia. Entonces ahora vamos a ver quién es corrupto. Si el Ministerio Público o los jueces. O si los jueces no,
o del Ministerio Público, porque ¿qué pasa? Si yo no someto un expediente con evidencias, con pruebas sustentables, se va a caer. Y podría ser cómplice yo en no mandar las evidencias que son las que puedan condenarte, o si le mando las pruebas reales al juez y el juez entiende que no son sustentables, entonces la gente puede especular dónde está la corrupción. No todo lo que manden con evidencias, el juez puede entender que las evidencias son sustentables. Eso es un tema muy, pero muy subjetivo. No es la última convicción del juez, son las pruebas, ¿verdad? Pero las pruebas tienen que ser realmente muy, pero muy convincentes para poder condenar a una persona por corrupción. Terrero, pero si un funcionario fue corrupto y tomó el dinero en efectivo abajo de la cama y nadie lo grabó, ni lo vio, ni nada, ese funcionario, todo el mundo sabe. Tú nos hiciste a nosotros la historia de Al Capone, que tuvo que caer preso por impuestos. Ajá. ¿Realmente está preparada la sociedad dominicana para que no haya pruebas de un corrupto o para que alguien no sea corrupto porque no lo es y que la gente quiere que lo sea? Mira, Michelle, la gente siempre se equivoca. El que cometió acto de corrupción, por más bien que haya hecho la cosa mal hecha, puede salir. ¿Cómo que por más bien que haya la cosa mal hecha, se Pero equivoca. cuando tú decías, sigan el dinero. Sí, el rastro. Ok, ¿y si es en efectivo? No, pero muy bien. Con algo él va a comprar. El dinero tiene que salir, Michelle. Tú tienes, oye, si tú tienes bajo la cama tuya, Michelle, 50 millones de pesos, ¿qué tú vas a hacer con él? ¿Guardarlo? Sí, pero yo te pongo el caso de algunos funcionarios que tenían 100 millones de pesos, 50, 20, 30, o que tienen empresas en el sector privado operando que generan beneficios y que su vida y sus compras la hacen por su actividad normal. Ajá, está ¿Cómo bien. tú le pruebas la corrupción y por los impuestos que pagan? Oh, pero fácil, Aquí hubo un Michelle. funcionario que dijo, yo construí 1.500 apartamentos en Santiago. Bueno, pero perfecto, eso es demostrable. Si lo construyó es demostrable, Michelle. Entonces no hay que embromar mucho con eso. No, es que no es tan difícil para eso, Michelle. Ahora, si hay soborno, Michelle, soborno, que tú lo recibes y nunca lo llevaste a un banco, ¿verdad? Pero tú lo vas gastando chin a chin, Michelle. Y tú tú vas a comprar dólares para viajar. Es muy difícil de probar. Es muy difícil de probar. A menos que tú te pares debajo de la cámara del 911 y coges el soborno. Terrero, finalmente nos quedan 2 minutos. Yo quiero que tú le des un mensaje desde tu posición de expresidente de la Cámara de Cuentas, de contador público y de auditor. Y yo no sé cómo se llama ahora, pero dicen que experto en prevención de lavado de activos, porque hay muchos términos, CAPS, Sí. todo eso. Yo quiero que tú le digas a un funcionario recién designado, a un servidor público, ¿qué tú le dices en este momento que tiene que tener presente para que salga de ahí con esa cabeza en alto y que todas las cosas que diga, yo lo hice bien, pero también lo hice correctamente? Sí. Día. Lo primero es que el país cambió. El país de hace 20 años no es el mismo. El país de cuando Hipólito Mejía llegó al gobierno en el 2000 cambió. El PLD y parte del PRD contribuyeron a cambiar el país. El que le vaya a decir a ustedes, funcionarios, que lo hagan mal, de una forma, no se lleven. Porque ahora hay muchos hilos por donde agarrar los actos de corrupción. Tengan cuidado, háganlo bien, gánense el salario. Y el que le vaya con una extorsión, denúncienlo, grábenlo con un lapicero, grábenlo y denúncienlo. La extorsión, el que primero va a decir que usted se cogió unos cuartos, que usted recibió, el que le da los cuartos, el primero que lo va a decir. Ese es un corrupto, yo le di 100 mil pesos y lo cogió. No es igual el país. El presidente ha dicho que quiere hacerlo bien. Vamos a tomarle la palabra. Los funcionarios de la área de control, la Cámara de Cuentas, que se debe cambiar en cualquier momento, la Contraloría de la República, que es el auditor interno del Poder Ejecutivo, que quede claro, el auditor interno del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y los estamentos de investigación de la Policía Nacional y la Procuraduría de la República, que hagan su trabajo adecuadamente. No miren, amigos. No miren, amigos. ¿Recomienda que hagan su presentación ahora y que salgan de eso? Oh, pero no que les recomiendo, no, que es obligatorio. Y si no lo hacen,
Milagro Ortiz Bosch va a someterlo para que lo saquen del gobierno. Ella lo dijo. Bien. Vamos a agradecer a Andrés Terrero Alcántara que nos hizo el favor de esta edición especial de acompañarnos. Y yo creo que tendremos que hacer muchos programas con Andrés, que yo creo que es de los dominicanos más calificados para hablar de estos temas, no de moda, sino de estos temas que demanda la sociedad dominicana. Así es. Como metí el mundo, se está hablando de transparencia, de integridad, de ética y sobre todo de que las personas que decidan participar de los cargos públicos tengan la capacidad de entrar y salir sin ningún tipo de mejorías sustanciales, con excepción de lo que se ganaron, como dicen por ahí, por el librito, de acuerdo a sus ingresos estipulados y las deducciones realizadas en la designación que tienen. Los consumos, Michelle, los consumos de tarjeta de crédito son una evidencia importantísima. Ahí es que está todo. Bien, vamos a agradecer a Andrés Terrero que nos acompañara en el día de hoy, licenciado Andrés Terrero Alcántara, y a ustedes también le agradecemos por su audiencia del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en otra edición de su programa Síntesis. Un abrazo a todos.